lo tomamos como versículo central. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De nuevo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy lo hablamos un poquito. ¿Dónde buscamos? Cuidado, ¿dónde buscamos? Se supone que el cristiano sabe dónde buscar, sabemos dónde buscar. A veces les puedo asegurar que nos podemos confundir. Aún en pensamientos, aún en alguna posibilidad que yo maquino en mi corazón. Es ese destello de luz que aparece ante algo que me pasa o lo que necesito es, voy a buscar a tal. O llama a tal. Busco el contacto. El primer contacto que nosotros tenemos que tener es con Cristo. Me acerco al trono de la gracia. No solo para pedir perdón, para pedir todo y para depender solo de Él. Porque si Él me dio salvación, porque es Dios, ¿a quién voy a ir? Podemos confundirnos sin darnos cuenta, por hábitos viejos, por esos rudimentos del mundo, eso que aprendimos de nuestros padres, eso que aprendimos de nuestros maestros, eso que aprendemos del mundo y que queda en el alma, queda como impregnado, es lo que nos hace ir hacia el pecado. Es donde el pecado apoya el pie ahí. En esas conclusiones que sacábamos hace 25 años y que de golpe aparecen y son parecidas. Y ante una situación me aparece algo como, yo estoy pensando como pensaba hace 25 años. No puede ser. Rápidamente pedimos perdón, volvemos al Señor, porque en ningún otro hay salvación, pero en ningún otro hay un auxilio verdadero. Vivimos en un mundo que pretende darnos muchas respuestas. Todas. Nos dice también que podemos encontrar dentro de estas respuestas, encontrar gozo, encontrar paz, felicidad, principalmente esta felicidad que se busca con tanta vehemencia, ¿no? Esa felicidad que se esconde por ahí en los bienes, en los logros. Tenés que lograrlo. Vas a ver qué bien te vas a sentir, ¿no? O cuánta felicidad vas a tener. Hay logros que en sí mismos no son malos. Si yo quiero estudiar y quiero lograr, y mi logro es un título, quiero ser mejor, servir mejor en sociedad, ayudar, estar siendo útil a una sociedad caída, pero sabemos que tenemos al Señor y Él nos guía. Está bien que yo tenga un logro. Yo, hermano, quería ser ingeniero, yo quise ser en un momento otra cosa. El problema es el sentido que le damos a eso. ¿Cuánto va a significar para mi vida eso? Si yo deposito toda mi confianza, mi fe y el sentido de mi vida en ese logro, va a caer. A los 10 días de estar recién ido, esa ilusión cae, ese gozo desaparece, porque es temporal. Pero la roca permanece. El éxito. ¿Qué nos dice hoy la sociedad? Tenés que ser exitoso. Exitoso según lo que el mundo entiende por éxito, ¿no? Sin embargo, todo lo que estuvimos hablando, y podríamos hablar mucho más, y vamos a hablar un poquito más después, no nos salvan, ni nos dan vida eterna. Nos dan una fugaz sensación de gozo. Conseguí algo, una fugaz sensación de gozo. Creí que tenía el mundo en mis manos, pastor, cuando conseguí eso. Pensé que iba a estar todo bien y la verdad que
todo siguió más o menos igual. Ni el esfuerzo humano, ni los propios méritos, es decir, obras, ¿no? Ni las religiones. Solo Jesús, el Hijo de Dios, ese verbo encarnado, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, como nos dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, por él fueron hechas todas las cosas. Ese que cargó con nuestros pecados, Jesús. Ese que derramó su sangre, Jesús. Por nosotros y venció la muerte en esa cruz. Y nos dio vida eterna y vida en abundancia. Anote, por favor, yo voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Anótelo después, yo se lo voy a leer. Juan 10, 10, o capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor acá viene hablando de algo, no me voy a explayar, pero en algún momento, pero sí se los voy a nombrar. Él viene hablando primero del pastor, que él es el buen pastor, ¿no? Desde acá en algunos capítulos más él viene hablando que él es el buen pastor. Es ese pastor que las ovejas lo oyen y lo reconocen y lo siguen. Y después el Señor viene hablando y sigue, ¿no? Y dice, ahora yo ya no soy el pastor, dice, yo soy la puerta de ese redil. Ustedes saben que el pastor se ponía a la puerta del redil, que era un lugar donde estaban adentro las ovejas o el ganado, y era cuidada por un portero, un asalariado, pero lo ponía, y ese asalariado también conocía al pastor. Entonces, aquel que tenía que hacer mal a las ovejas o que quería hacer mal a las ovejas, por esa puerta no iba a entrar, tenía que entrar por otro lado. Y esa puerta estaba custodiada por el pastor y por ese asalariado que conocía al pastor. Y esas ovejas lo siguen y oyen su voz, ¿sí? Ahí en 10:5, más el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Nosotros no conocemos la voz de los extraños cuando nos mandan esas ofertas, esos atajos sutiles, porque nosotros conocemos su voz. Ahora, ¿cómo estamos nosotros teniendo que entender que vamos a entender más su voz o vamos a conocer más su voz? Cuando nosotros estemos con su voz, con su palabra mucho tiempo. Cuando yo estoy mucho con la palabra de Dios, viendo la mente de Cristo, queriendo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo reconozco rápido su voz. Pero si yo me alejo de la palabra, por ahí me cuesta un poco más reconocer, quedo más vulnerable y estoy más al acecho de las ofertas del diablo, del enemigo. Que es muy astuto y nos puede engañar. Y después en el versículo, en Juan 10:7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrar, en el versículo 9, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Acá nos está diciendo, él es el único camino al Padre. Él es la puerta. Él es el camino. Entremos por esa puerta para ver si hay pastos frescos, pastos tiernos. Sí que lo sabe. Es la puerta de entrada al redil. Está haciendo una comparación acá entre los pastores de Oriente y de Occidente. Los de Occidente iban generalmente más al lado de las ovejas. En Oriente iban adelante de las ovejas, guiando. Los de Occidente iban generalmente con perros que guiaban. Los de Oriente van con un pastor guía que los cuida con el bastón. Recordemos estos dos versículos, Juan 10:9 y 10, para después seguir, el que quiera seguir, un poco escudriñando la palabra.
Entonces, si eres el único camino al Padre, es el camino que nos salva del infierno. Porque, a veces lo llamamos de otro nombre, lo tratamos de poner paños fríos, ¿no? Pero cuando creemos en Cristo nos salvamos del infierno. Así de fácil. Por eso llevamos el Evangelio. Acompáñenme a Primera de Juan. A ver si lo tengo acá marcado. Primera de Juan, anótelo. Primera de Juan 5:11. O primero el 12, después lo ampliamos. 5:11. Y dice la palabra de Dios, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el 11. Y el 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ahí es en el griego la palabra es ejo, así, ejo. Es una palabra que tiene que ver con tener al Señor, al Hijo como posesión, ¿no? Como posesión. Es estar en una relación personal. Tiene el significado de necesidad. Sí, soy cristiano, pero ¿te necesitas de Dios? Bueno, de vez en cuando oro, encomiendo este día al Señor. El que tiene necesidad. También tiene que ver con temblar. También tiene que ver con guardar. Fíjese, ¿no? La palabrita ejo ahí. El que tiene, es la palabra ejo en griego. El que tiene, que está unido, dice la traducción en la lengua actual. Que está unido, tiene la vida. Estamos unidos por Cristo por medio de la fe, ¿no? Lo que hablábamos hoy, y que después lo mostramos acá por medio del bautismo. ¿En qué has puesto tu confianza? Oiga, ¿qué preguntas? A veces ahí. ¿En qué has puesto tu confianza? ¿O dónde está hoy tu confianza? En Cristo. ¿En algo más? ¿Hay algunos planes que vos pensás que si alcanzás va a estar todo bien? ¿Dónde más tenés puesta tu confianza? ¿En que si cambia mi esposa, yo voy a ser feliz? Si mi esposo dejara de hacer esto, yo voy a estar mucho mejor. Si consiguiera lo otro. Si supiera lo que va a venir. ¿Por qué se cree que prolifera tanto curanderismo? Tanto paganismo. El único futuro que nosotros podemos conocer por medio de Cristo, por las profecías de la Biblia, por lo que está dicho que va a pasar como sucesos escatológicos, como en los últimos tiempos. Después no, todo lo demás no tiene ningún sentido. Pero queremos saber el futuro para que nos baje la ansiedad, porque cuando yo me pongo a pensar en el futuro, lo que crece es la ansiedad, y cuando me pongo a pensar en el pasado, lo que no hice, mira lo que fui, si se hubiera ido, si yo no lo hubiera hecho, no se hubiera ido, viene la culpa. Ansiedad y culpa están acá. Ahora, cuando nosotros llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, esa ansiedad y la culpa, esa ansiedad y esa culpa, no os preocupéis, porque no se preocupen por el día de mañana. Y aparte fuimos rescatados del pecado. El pecado crea culpa. Entonces, si el Señor nos rescató y ya no nos domina el pecado y fuimos perdonados, ya no hay culpa por el pecado. Estas veces nos cuesta comprender. La culpa no tiene que estar, porque la culpa aparece por un pecado. Pero Él nos salvó, nos sacó, nos lavó de todo pecado, aún de lo que cometemos hoy. Él nos acercamos y nos limpia de toda maldad, de toda iniquidad. Y ya no debe haber culpa. ¿Y por qué sigue habiendo culpa? Porque hay algo que no entendí de Dios. Hay algo que no entendí de su gracia, de su amor.
algo que no entendí del carácter de Jesús. La verdadera seguridad solo la puede dar el Señor, solo la puede dar Cristo. No solo en cuanto a la salvación de tu alma, sino a su amor, misericordia y provisión sin fin. Provisión sin fin. Pastor, ¿qué tipo de provisión? Toda la provisión, para todas las áreas de nuestra vida. Comida, comida. Bebida, bebida. Alivio de la angustia, alivio de la angustia. Paz, mi paz. Les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué más, pastor? Toda provisión proviene de Dios. Toda provisión real proviene de Dios. Hay muchas personas que buscan respuestas también en filosofías modernas y antiguas. El otro día hablamos de los estoicos. ¿Se acuerdan del estoicismo del siglo III a.C.? Que donde Pablo predicaba en Atenas estaba impregnado de estoicismo, de filosofías huecas. Anote, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. No dejen que nadie, se la voy a leer en una versión, no Reina Valera, pero la leen con lo que tienen. Me gustó cómo habla esta versión. No dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo, y no en la enseñanza de Cristo. Y en el versículo 9, dice Colosenses 9, dice: en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Miren, en Cristo que nos salvó, habita la plenitud de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que cuando nosotros queremos tomar el atajo que hablamos, o pensar que nos puede ayudar otra cosa que no sea Cristo, usted me dice, pero un médico me ayuda, pero por supuesto, porque los médicos son instrumentos en las manos de Cristo. No hablamos de una cosa es la prudencia, otra cosa es cuando yo empiezo a tomar un atajo, un camino que a Dios no le agrada. Cristo es Dios, está toda la plenitud de la deidad en Él. ¿Y por qué digo esto? Porque a Él es a quien acudimos. No acudimos a un contacto que llamamos por teléfono, estamos acudiendo a quien es Dios. Y en Él habita toda la plenitud de Dios. La Biblia es clara, solo hay un nombre que salva, y ese nombre es Jesús. La salvación la encontrarás solo en una persona, y esa persona es Jesús. La pregunta: ¿has estado buscando salvación en el lugar equivocado? Esta pregunta es para incrédulos y cristianos y creyentes. ¿Has estado buscando mucho apoyo cristiano? ¿Has estado buscando mucho apoyo en otras cosas que no sean Cristo? Llamando mucho, pidiendo mucho, diciendo, a ver, sí, seguro que me va a hacer el favor. Bueno, acerquémonos a Cristo. Si eres salvo y te has alejado del camino, mira a Cristo. Si somos salvos y nos alejamos un poco del camino, miremos a Cristo. Volvamos la mirada a Él. Si eres incrédulo, si todavía, o alguna vez vas a escuchar este mensaje y todavía conoces a Jesús, pero no tienes una relación personal con Él, no depositaste tu fe en Él, mira a Cristo. Deposita tu fe en Él y recibirlo como tu Señor y Salvador, porque es el único camino al Padre, que te reconcilia con el Padre y que te va a dar vida eterna. Es el único camino. Y vamos a ir también cerrando entonces. Fíjese, si usted tiene a mano quizás Hebreos 4:16, o lo anota, porque quiero dedicarme para terminar a 3 versículos de otro lugar. Hebreos 4:16. Si lo tiene alguien ahí, después lo guarda para en un ratito se lo pido. Y centrémonos en esto, ¿no? En todo lo que venimos hablando. Y les digo, recordemos que la misericordia de Dios se renueva cada mañana.
misericordia de Dios que se renueva no depende de nosotros. No depende de nuestros méritos, ni de lo que hemos hecho, ni de lo que no hemos hecho, ni de la culpa que tengamos o que podemos sentir. Depende de la fidelidad de Dios. Y Él es perfectamente fiel, Él no deja de ser fiel. Esa misericordia de cada mañana que se renueva cada día es constante, no merma. El Señor nos ofrece una gracia que nos restaura. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 24. Lamentaciones, escribe Jeremías, Jeremías vino profetizando que iban a ser llevados al exilio. 40 años lo profetizó. Se burlaron, le pegaron, le pusieron en cepo, no lo quiso la familia, humillado. Pero en Lamentaciones ya están en el exilio. Ya ocurrió. Wow. Y cuenta, ¿no? Lamentaciones capítulo 3, versículo en un momento 21 al 24. Porque él ya pasó lo que él 40 años profetizó y no le dieron bolilla. Y está como diciendo, Señor, tampoco mis oraciones se escuchan, ¿no? Porque está pagando el justo también por todo el pueblo, por todo Israel, todos los pecadores. Y dice, versículo 21 de Lamentaciones 3, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. No, primero, esperaré. Ahora, en el 22, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Escuchamos? Nunca decayeron sus misericordias. Bien. 23. Nuevas son cada grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana. ¿Ven que nos dice como bueno, reformadas o transformadas o diferentes o con un poquito y un poquito? Son nuevas. Versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mi porción, todo lo que necesito, mi herencia, todo lo que tengo, necesito y voy a necesitar. Mi porción es Dios. ¿Ve que son nuevas cada mañana? ¿Ve que no merman? Porque no depende de nosotros. Él sí quiere que nos acerquemos. Él quiere que tengamos una relación personal, cerquita con Él, cercana, profunda, íntima. Conocerlo. Pero sus misericordias están. Y todo lo que necesitamos, nuestra porción es Cristo. Amén. En ningún otro hay salvación. En ningún otro puede haber la guía necesaria para nuestras vidas. Muchos líderes se han levantado a mostrar el camino. Hace esto, medita en esto, que va a haber paz. Llega a hacer esto, que vas a ser iluminado. Famosa iluminación del Buda, de los budistas. ¿Iluminado de qué? Seguir estos consejos, dice el mundo. Estudia esto, que te va a ayudar encima, te va a ayudar para tu vida. En ningún otro hay salvación. Por eso yo en este momento, aquellos que por ahí están viendo esta posibilidad en el Señor, que es bien usada cuando el mensaje puede llegar tan lejos, hermano, no se imaginan. África llegan mensajes, agradecimientos, y la palabra viaja, y va a viajar aún sin internet como viajaba, pero bueno, utilicémoslo bien, todo lo que es Facebook, todo, mostremos la palabra, hablemos de la palabra para que viaje bien lejos. Lo que podamos hacer en ese sentido es bueno.
Por eso yo quiero en este momento, a los que están viendo por ahí, por alguien que está acá, no sé, no hay nadie nuevo por ahí. ¿La hermana? ¿Hermano? Sí. Hermana, Galván. ¿Qué apellido? Olivera. Olivera, ¿y el nombre? Celeste. Celeste Olivera. Y sos hermana en la fe. Perfecto. Para los que están viendo, o van a ver, no sabemos, los caminos del Señor, que conocen al Señor, pero no se decidieron para poner su fe en Cristo y para aceptarlo como Señor y Salvador, vamos a ofrecerlo, vamos a inclinar la cabeza ante Dios. Aquel que está mirando puede repetir conmigo: Padre Santo, Señor, sé que soy pecador. Yo, Señor, te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de mis pecados. Querido Señor Jesús, en este momento yo abro mi corazón y te pido que entres en mi vida, seas gobernador y el dueño de mi corazón. Y yo en este momento, Señor, te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquellos que estén mirando, ¿no? No sé qué pasa en cada corazón acá. Congréguese, acérquese a alguna congregación evangélica, algún pastor, háblele, el pastor lo va a ayudar, le va a hablar de la palabra de Dios y haga y tenga congréguese y tenga una relación con los hermanos y crezca en una congregación. Crezca espiritualmente ahí, donde nos manda el Señor, nos planta en un lugar, no nos manda y nos hacen, ¿eh? Porque la congregación son todos tan... No. La iglesia está llena de pecadores. Nosotros, la iglesia, somos todos pecadores. No somos perfectos. Y ahí nos planta para que en nuestra relación crezcamos en madurez. Amén. Congreguémonos. Ahí va a salir la paciencia. Este hermano me causa nada. El Señor sabe. Algo tiene que pulir en mí. No importa el hermano, ¿no? Este hermano hace esto y me pone tan loco. Ahí crecemos, ¿eh? Por supuesto que hay límites, ¿eh? Hay disciplina en la iglesia, ¿eh? En Mateo 18, 30. Pero después en lo cotidiano, soportaos es lleven una carga. Llevamos la carga. Y recibamos al débil en la fe, pero no para contender, sino para edificación en lo bueno. Amén. Vengamos para edificar a un hermano en lo bueno y que nos edifiquen en lo bueno. Acá no nos salvamos ninguno en ese sentido. Todo se está puliendo, a todos nos está puliendo nuestro corazón el Señor como una vasija. ¿Se acuerdan? A todos, ¿eh? Soy tan espiritual. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias, Señor, por este mensaje, porque como siempre nos llena de esperanza. Señor, gracias por ese sacrificio en la cruz, Señor. Gracias porque en ti solo hay salvación, cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en tu Hijo, Padre, en tu Hijo Jesús. Gracias nuevamente. Yo te pido una bendición muy grande sobre cada hermano, Señor. Te doy las gracias también porque son de bendición para mi vida, los has puesto en mi camino. Gracias, Padre, por permitir que yo pueda traer la palabra y pueda estar haciendo aquello que me mandaste, Padre Santo, aquello para lo que me has enviado. Pero te pido que nos llenes de discernimiento también, que nos llenes de valentía, de nuevo, Padre, así como Pedro cuando venía hablando, Señor, y habló con esa valentía que nadie entendía, pero sí entendía que Él había estado contigo. Nos quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.